Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez y es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Pues vamos a seguir tratando el tema relacionado con lo que es la preparación de obreros, hombres y mujeres, que hemos tenido la oportunidad de trabajar ya en el ministerio, y ustedes que me están acompañando, que tienen todavía esa inquietud, como yo la tengo, de seguir aprendiendo las cosas que han de ser también como herramientas, que han de ser para nuestro entendimiento y que son para compartirlas con aquellos también que tenemos la oportunidad de hacer conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdad del Evangelio, o que estamos enseñando también doctrina. Bueno, quiero que me acompañe y hacemos una oración pidiendo a Dios que nos conceda gracia y que conceda gracia a nuestros hermanos y hermanas que han estado en ese proceso de recuperación después de lo que ha sido el efecto del coronavirus, y aquellos también que al haber participado de la vacuna también tienen síntomas muy desagradables. Padre, te damos gracias que nos concedes en esta hora la bendición y la oportunidad de poder, Señor, levantar nuestros ojos, levantar nuestro corazón, levantar nuestra alma, levantar también nuestras manos a ti, creyendo que de ti viene, Señor, ese oportuno socorro. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, porque a ti te pertenece. Suplicamos, Señor, extiende tu mano, sea también la sanidad para aquellos que ya han salido de los hospitales y se están recuperando de los efectos que han afectado, Señor, las coyunturas, los músculos, los huesos, el sistema nervioso de tus hijos y de tus hijas. Concede esa bendición, Padre. Fortalece a aquellos que han participado de las vacunas y están también sufriendo efectos secundarios. Sean fortalecidos, sean también restaurados completamente en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues este tema, después de 15 días, y como ha sido también así, cada 15 días estaremos compartiendo este tema dirigido para preparar obreros, para capacitar en lo que es la obra del ministerio. Usted que ya tiene ese llamado de ministro, el que tiene el llamado de evangelista, el que tiene el llamado de maestro, de maestra, jóvenes o de niños, también esto es interesante, es importante y es necesario para cada uno de nosotros. Y para usted que tiene ese deseo de seguir aprendiendo como un buen discípulo o discípula de nuestro Señor Jesucristo. Recordando un poquito el tema anterior, recuerde que hablamos acerca de lo que es el reemplazo de Judas, un tema que tratamos acerca de lo que es el sucesor de Judas. Dos fueron escogidos, José y Matías, para ser uno de los sucesores de acuerdo a la voluntad de Dios de Judas, quien, dice la Escritura, al haberse desviado, se fue al lugar que le correspondía, un lugar de muerte, un lugar de condenación, y una experiencia que en la iglesia dejó también una enseñanza, como el hecho de que toda iniquidad trae consecuencias, y la maldad de obtener dinero, pero para entregar a alguno de nuestros hermanos, como Judas, que entregó al Señor por 30 monedas de plata, también esa maldad le trajo consecuencias, porque en un momento de su accionar ya no pudo soportar el sentido de la culpabilidad. Dice que se ahorcó, su cuerpo cayó en tierra, y también todas sus entrañas se dispersaron. Bien, eso dio como consecuencia que ese lugar quedara sin habitar, y que también viniera así la necesidad de pedirle a Dios quién iba a tomar el lugar en el oficio, en el servicio y en el apostolado. Así entendemos que hay casos de homicidio en lo que ha sido, vamos a decir, nuestra generación. ¿Ha escuchado usted que algún pastor, que algún ministro, que algún obrero, que algún siervo del Señor se cometió homicidio? Bueno, Judas es un ejemplo de alguien que tuvo un lugar en el ministerio, que estuvo con el Señor Jesucristo, pero que ya en el tiempo señalado
tenía que cumplirse la escritura, él entregó al Señor y también cometió homicidio. Bueno, no todos los homicidios son semejantes al caso de Judas, pero sí nos da esto el ejemplo de que hay homicidios por diferentes causas y esto pues hemos escuchado algunos casos en cuanto a los que han sido hombres y mujeres en un ministerio que el Señor les ha dado la oportunidad de compartir. Entonces la muerte no solamente es espiritual, sino también hay casos en los cuales se llega a la muerte física. ¿Qué aprendió la iglesia en ese tiempo, donde eran 120 en total, estando en el aposento alto? Bueno, la iglesia aprendió, por ejemplo, el hecho de que estos casos se tienen que tratar y se tienen que explicar en la iglesia. Es recomendable que no se haga con personas recién convertidas. Este caso se trató y se explicó y se presentó también la escritura acerca de esos eventos en los cuales se relacionó Judas. Pero recuerde que todos eran discípulos y algunos de ellos ya eran llamados apóstoles. Pero se trató el asunto. También entendimos que hay ministerios y hay lugares en donde hubo ministros y que al no haberlos, entonces tiene que haber autoridades para pedirle al Señor quién es el ministro que va a ocupar el lugar que ha quedado vacío. Se escogieron 2 y dice que el Señor confirmó que Matías ocupará el lugar. Matías tiene la característica de que fue escogido por Dios y delegado, reconocido por la iglesia, pero no era un recién convertido, tampoco era ignorante de la doctrina. Al contrario, tiene las cualidades de que estuvo con los discípulos desde el tiempo que Jesús fue bautizado hasta su muerte y su resurrección. Ahora vamos a leer en Gálatas capítulo 2, de acuerdo al tema, la reprensión que corrige a los ministros de Dios. Esta es una reprensión, sinónimo de disciplina. Y la disciplina en diferentes formas, ya sea por enseñanza, ya sea por corrección, ya sea por reprensión, la reprensión que tiene que ver declarar el acto incorrecto y confrontar a la persona que está haciéndolo incorrectamente o que lo hizo incorrectamente para que se corrija. Ahora, dice que cuando Pedro vino a Antioquía, dice que el apóstol Pablo se opuso a él cara a cara porque era de condenar. Le voy a explicar esto para que usted tome la idea. Dice, Pedro llegó a Antioquía, Pablo ya estaba en Antioquía y dice que Pablo hizo esta acción. Me opuse a él cara a cara, resistirle firme frente a frente, porque era de condenar. Entonces Pedro tenía una conducta en la que el apóstol Pablo dice, es culpable de un error. Y por eso Pablo, como apóstol, pues confronta a otro apóstol y le hace ver cuál era el error y de qué era culpable. Esto está escrito, era de condenar. O sea, era de decirle, eres culpable de esta acción. ¿Cuál acción? Dice que cuando algunos venían de parte de Santiago, dice Pedro comía con los gentiles. Pero cuando vinieron los que venían de parte de Santiago, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Retraerse y apartarse significa ocultarse por temor u ocultarse por vergüenza, y separarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Entonces, Pablo le está explicando y le está diciendo que esa acción de comer con los gentiles, pero dice después apartarse y esconderse porque venían los de Santiago, o sea, los de la circuncisión, estaba provocando una conducta de hipocresía, de tal manera que dice que Bernabé fue llevado también por la hipocresía de ellos. ¿Cuál es el asunto y por qué se menciona hipocresía? La hipocresía es que si Pedro comía con los gentiles, entonces había otros como Bernabé y otros que estaban unidos a comer con los gentiles.
Pero cuando venían los de la circuncisión, entonces dice que por temor se apartaban de los gentiles, y como que entonces la apariencia de ellos es: no tenemos nada que ver con los gentiles, así que seguimos nosotros como judíos. Pero Pablo observa algo más que usted y yo debemos de saber. Él dice: cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la conducta de condenar y por qué ella se relaciona en las palabras del apóstol Pablo? Que esa conducta no solamente era una conducta equivocada y que se les tenía que decir que eran culpables de esa conducta y de los resultados que estaba generando, como era la hipocresía. Una conducta, una forma de ser, pero no genuina, sino falsa. Esto quiere decir entonces que la hipocresía alcanzó a otros y de manera semejante comían con los gentiles, pero después veían que venían los de la circuncisión y entonces se apartaban y se escondían porque tenían miedo a los de la circuncisión. La hipocresía estaba generando una conducta que se estaba extendiendo, y Pablo dice: es porque no andan conforme a la verdad del Evangelio. Así que lo que Pablo menciona aquí es: para estar de acuerdo a la verdad del Evangelio, cuando contemplamos personas que no andan de acuerdo a la verdad del Evangelio, entonces son personas culpables y son personas a las cuales se les tiene que confrontar, pero cara a cara, no por la espalda, sino frente a frente. La explicación del apóstol Pablo nos enseña a nosotros cuál era la conducta equivocada y que no estaba de acuerdo a la verdad del Evangelio, la verdad del mensaje que nos anuncia la salvación, la gracia, el amor de Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La explicación entonces, dice la Escritura, es que los judíos, dice el apóstol Pablo, y vamos a adelantar un poquito en el versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, como judíos, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, entonces el no andar conforme a la verdad del Evangelio, se daba la impresión entonces de que ellos estaban todavía declarando que como judíos eran justificados por las obras de la ley. Pablo aclara y dice: ningún judío puede ser justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo dice: esto merece que haya una resistencia cara a cara, frente a frente, porque cuando están con los gentiles declaraban que cuando estaban con los judíos declaraban que el hombre era justificado por las obras de la ley. Cuando estaban con los gentiles, ellos decían que eran justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si se le hace a usted un poquito difícil esta declaración de la verdad del Evangelio, se entiende claramente que la culpabilidad, que el error de conducta era una conducta de apariencia, una conducta manifestada cuando estaban con los gentiles y otra conducta manifestada cuando estaban con los judíos. Cuando estaban con los judíos, aparentaban y confirmaban que ellos eran justificados por las obras de la ley, y cuando estaban con los gentiles, manifestaban y aclaraban una conducta en la que ellos profesaban que eran justificados por la fe en Cristo Jesús. La reprensión. ¿Qué trae como resultado la reprensión? Y aquí es en parte el título de la lección: la reprensión que corrige a los ministros de Dios. Muy bien,
quién reprendió a quién. Pablo el apóstol reprendió al apóstol Pedro. Lo hizo frente a frente, pero lo hizo, como dice en el versículo, dice que en el versículo 12 y el versículo 14, lo hizo delante de todos. ¿Sabe que algo que es muy saludable para usted y para mí es ser sinceros y tener una conducta, en un caminar, un pensamiento y una manera de hablar, pero también de enseñar, si es que nos corresponde enseñar la verdad del Evangelio, enseñar la verdad de la doctrina? ¿Qué es lo que podemos hacer los que procuramos ser así? Y si en alguna ocasión alguien nos va a reprender es hacer conocer cuál es la conducta equivocada y decirnos qué es la conducta correcta. Alguien nos va a confrontar si nosotros no declaramos la verdad del Evangelio y si nos equivocamos en cuanto a lo que es la explicación o interpretación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero si a usted y a mí nos corresponde escuchar a alguien que no está de acuerdo en sus palabras y en su conducta, de acuerdo a la verdad del Evangelio, esta conducta es una conducta que se desarrolla. Si quisiera usted pensar cómo lo hizo Pablo, ¿por qué lo hizo Pablo? Pablo lo hizo como ministro lleno del Espíritu Santo y con conocimiento correcto del Evangelio, pero de la verdad del Evangelio. Quizás usted sea de las personas que nunca pensará que va a hacer esto, o quizás pensaremos que los apóstoles, los profetas, otros líderes, otros ministros, los pastores, no tenemos por qué ser reprendidos. Bueno, quiero decirlo con todo mi corazón que eso no es cierto. Cuando el Señor va a reprendernos y nos quiere reprender, lo va a hacer y va a utilizar a un ministro, a una sierva del Señor o a alguien que tenga el impulso y tenga también el don de palabra de ciencia o que tenga el conocimiento de la verdad y que tenga ese valor. Es una grande ayuda y es una grande bendición cuando a alguien se le reprende, y debemos de tomar en cuenta que cuando lo hagan con nosotros es de grande bendición. ¿Se acuerda usted acerca de lo que es el caso de David? David es conocido como el dulce cantor. Él, impulsado por el Espíritu Santo, profetizó también eventos futuros. Él tuvo experiencias con Dios, pero también tuvo experiencias en su humana naturaleza que lo hicieron cometer errores. Aunque él quiso mantener en secreto y escondido el pecado del adulterio y también el haber expuesto a Urías a la muerte, dice que Dios envió al profeta Natán. Ahí otra vez tenemos un caso de que ¿cómo es que se va a reprender a un ministro? ¿Cómo es que se va a reprender a un líder? ¿Cómo es que se le va a decir una verdad a un hombre ungido de Dios? Bueno, Dios va a usar a la persona que Él quiere usar para que venga esa reprensión y venga esa corrección, porque si no, va a haber consecuencias. De hecho, que ya miramos que si Pablo no resiste firmemente cara a cara a Pedro, las consecuencias es que muchos se estaban uniendo a la hipocresía. ¿Ve? Ese es el resultado a veces de que cuando se quiere seguir fingiendo o se quiere continuar con una acción equivocada, va a haber personas que se van a unir y van a pensar, en el caso, por ejemplo, de David, pues que no hubiera habido mucho problema si alguien comete infidelidad, o que si alguien tiene la intención y promueve incluso el daño, la destrucción, el robo, el hurto, la mentira
contra nuestro prójimo. Y Dios no es como nosotros. Dios envió, reprendió y también declaró que habría consecuencias de esas acciones. Bueno, quiero terminar diciéndole entonces que este tema, la expresión que corrige a los ministros del Señor nuestro Dios, es bíblico. Considérelo, estúdielo, piénselo y agréguelo al conocimiento que Dios está poniendo en nuestro corazón y que en el momento apropiado sea declarado por el Espíritu Santo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un placer estar con usted. Recuerde, si tiene alguna pregunta, llámenos o déjenos un comentario. Área 323-727-6033 y le esperamos dentro de 15 días, de este martes en 15 días más. Dios les bendiga.